Los equipos de empresas y regiones de Confama te invitamos a unirte al Futuro es Hoy, una serie de charlas para pensar digital donde abordaremos temas relacionados con la innovación, la creatividad y la transformación digital. Nuestro propósito es acercarte y familiarizarte con conceptos, tendencias y herramientas que potenciarán tus actividades diarias de una manera más eficiente. Agradecemos tu presencia y estamos convencidos de que tu participación tendrá un impacto positivo tanto en tu vida laboral como personal. Las conversaciones transforman y permiten visionar futuros innovadores. En esta era digital, el futuro es hoy. ¡Bienvenidos! Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven aquí en Medellín y en cada una de nuestras regiones. Bienvenidos a esta nueva charla dirigida por Felipe Espinal, llamada Cartografiando lo Impensado, una introducción al diseño de futuros. Felipe, bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, qué bueno que están aquí conmigo hoy para que podamos hablar un poquito de futuros. Qué rico también que estamos conectados desde todas las regiones. Qué felicidad saber que esta conversación va a empezar a calar, porque de hecho es algo que es novedoso, no solamente para Confama, sino también para Medellín y Antioquia. Como contaba ahorita Juanda, mi nombre es Felipe Espinal, yo soy responsable del portafolio de empleo y tengo la fortuna de liderar el primer equipo de diseño de futuros en Confama. Y creo que en Medellín. Eso es algo que a mí me emociona mucho, me hace sentir muy orgulloso de que Confama le esté apostando al futuro como una ventaja competitiva, pero no se me azaren, vamos a ir desenmarañando eso de a poquitos. Les quiero pedir un favor a todos para que hagamos como unos acuerdos de esta conversación. El primero es, si ven que voy muy rápido porque este tema a mí me encanta, me paran. Es como que, parce, bájele, devuélvase dos. Se vale tener que volver a pasar las veces que sea necesario para poder enmarcarnos bien en lo que vamos a conversar. Y el segundo acuerdo, no nos quedemos con ninguna pregunta. Los de regiones, aquí los tenemos presentes, tenemos un equipo que está listo para poder transmitir todas las preguntas que ustedes tengan. No nos quedemos con nada guardado. Lo que sea, lo podemos conversar, interrúmpanme sin ningún problema. Y la tercera, pues que al final quedemos en confianza de seguir conversando, me buscan, podemos seguir tejiendo, porque a veces estas conversaciones quedan más en el recuerdo y en la reflexión. Entonces, ¿estamos bien con esos acuerdos para continuar? Buenísimo. Entonces, cuando uno le dicen diseño de futuros, pucha, ¿eso qué? ¿Cierto? Pues ¿eso para qué? ¿Eso de dónde sale? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Pero yo creo que el futuro es algo que ha sido inherente a los humanos. ¿Cierto? Casi que uno por ser humano es en presente, pasado y futuro. Y eso a mí me lleva a una primera pregunta para ustedes y es... Ay, me pasé. Ya. ¿Qué imagen viene a la mente de ustedes cuando escuchan la palabra futuro? Quitémosle esa parte de diseño. Cuando uno dice futuro, ¿qué es lo primero que le llega a uno? ¿Quién se anima? Proyección, muy bien. ¿Qué otra cosa les viene a la mente? Lo que va a pasar, o sea, lo que sigue. ¿Qué más? Incertidumbre, eso es claro. Pues les cuento que cuando a mí me decían la palabra futuro antes, ya porque se volvió mi trabajo y la entiendo de otros lados, yo en lo primero que pensaba era en esto. En el calendario Bristol, porque mi abuela... todos los años, a final de año, iba al centro y compraba este calendario que tenía todas las profecías de Nostradamus y entonces decía qué iba a pasar y ella mes a mes iba leyendo, iba adivinando como el futuro y se sentaba con las amigas en un costurero que tenían y entonces otra vez predijo no sé qué cosa y sí pasó, ¿cierto? Como que yo cuando me acerqué primero al futuro fue desde un ejercicio de la idiosincrasia y de la cultura popular en la que el futuro era algo que era por allá lejano, incierto y que adivinarlo y profesarlo era algo de unos pocos, ¿cierto? Habían unos sabios, habían unas personas que estaban un poco distantes, eran como esos afortunados que se podían relacionar con el futuro. Nosotros los normales no teníamos ese acceso. Y cuando íbamos y le preguntábamos al cura, el cura nos decía que eso era pecado. Pues que más o menos ir a que le leyeran las cartas o el tabaco era un sacrilegio, la Sagrada Virgen lo va a acabar, entonces aléjese de tener que intentar adivinar el futuro.
Y algo que se volvió también una narrativa muy del presente es lo que Dios quiera. ¿Qué va a ser el futuro? No, mijito, lo que Dios quiera, Dios proveerá, como viene, conviene. Usted no se preocupe por eso, que como vaya a ser, tiene que ser. Y si tuvo hijos, vienen con el pan debajo del brazo, entonces no se preocupe por el futuro. Centrémonos en el presente. Eso es algo que a mí durante toda mi vida me ha apasionado mucho, esa pregunta, ¿cierto? ¿Por qué no nos encargamos del futuro? Y de hecho, yo era como en el colegio el que sacaba el sacapiós a adivinarles a las personas pues como qué era lo que seguía, ¿cierto? O el que acompañaba ahí a hacer la apuesta de cuál iba a ser la nota del final, ¿cierto? Porque el futuro, de cierta forma, para mí se volvió un ejercicio de reflexión en toda mi cotidianidad. Es muy interesante porque cuando yo empiezo a recapitular qué nos trajo esta conversación del futuro, del diseño y del diseño de futuros como una capacidad de Confama, es algo que aunque empezó en mi vida en los últimos años, yo vengo trabajando con futuros y ya metódicamente haciéndome cargo del diseño de futuros alrededor de hace 3 años. Cuando yo estudié en la universidad y dije que iba a ser periodista, creo que tenía era más una idea por el presente, ¿cierto? Que tenía ahí era unas formas y unas ganas de entender el hoy. No me imaginé en el futuro. Pero ahora que lo veo en retrospectiva, entiendo que todo lo que ha transcurrido hasta hoy ha sido como el vehículo para poder hacernos cargo de esto en el mundo corporativo y en el mundo estratégico. Entonces, algo muy importante para que nosotros podamos empezar a hablar de diseño de futuros es que tenemos que entender el tiempo. Pongamos otro ejemplo, ¿cierto? Digamos que nosotros no somos diseñadores de futuros, sino que somos ceramistas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder ser buenos ceramistas es entender el barro, entender la arcilla, entender sus formas, sus procesos. Si nosotros somos diseñadores de sillas, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo se sienta la gente, qué es sentarse, qué es una silla. Y por eso, entonces, antes de aventurarnos a la metodología, porque hoy vamos a llegar ahí, o sea, les prometo que si se quedan hasta el final, van a salir con el paso a paso de cómo llevar un proyecto desde el diseño de futuros. Antes de llegar ahí, los invito a que reflexionemos un poquito de qué es el tiempo y cómo nos entendemos con el tiempo. Entonces, tenemos una primera idea de que el tiempo nos fue arrebatado, que era lo que hablábamos ahorita. Nos arrebataron el tiempo, se lo entregaron a unos pocos sabios y el resto nos quedamos estancados en un presente. Pero eso nace, ¿cierto? Y empieza a ser parte de nuestra cotidianidad cuando nosotros como seres humanos empezamos a construir relatos. A mí me encanta pensar, yo me imagino muchas cosas, entonces ahí me irán conociendo, pero a mí me encanta pensar que cuando apareció el futuro fue cuando las personas en el arte rupestre, en las cavernas, empezaron a preguntar por, vení, ¿y mañana qué? O sea, ¿y será que mañana llueve como hoy? Y si mañana este tigre vuelve y se aparece, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Cuando nosotros nos juntamos como tribu y nos empezamos a reflexionar a nosotros mismos desde esa capacidad de entendernos por fuera de un devenir que no nos pertenece, empezamos a hablar de futuro. Y entonces empezamos a entender que el futuro tiene unas lógicas de planeación, ¿cierto? Y que yo puedo entonces contarme hacia atrás y hacia adelante. Cuando esta pelada estaba en esa caverna escribiendo lo que sea que estaba escribiendo, escribió para ser leída, escribió para recordar y por ende escribió pensando en el futuro. Ahí nace el tiempo, pero no es que nunca haya existido el tiempo. Aparece la idea del tiempo, ¿es claro? Y esto ya después nosotros lo podemos empezar a tejer y lo podemos empezar a encontrar desde la misma evolución de la humanidad. Cuando nosotros hablamos espérense que esto pase, del origen del tiempo, hay un mito fundacional, hay una historia que a nosotros nos han contado y que nos han anclado para entender el tiempo como lo conocemos. Y es que muchas veces nosotros no sabemos o no tenemos muy presente que hay diferentes tipos de tiempos. Hay 2 principalmente, el tiempo contado y el tiempo sentido. ¿Por qué existe eso? Porque el tiempo siempre ha existido, ¿cierto? Entonces siempre lo hemos podido sentir, pero hubo un momento en la historia en el que lo empezamos a contar. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre el tiempo contado y el tiempo sentido? ¿Qué se les ocurre? Contado, el que ya pasó. El presente.
Esa está buena. ¿Quién tiene otra idea de qué podría ser la diferencia entre tiempo contado y tiempo sentido? Que dependiendo de las experiencias uno siente el tiempo de diferentes formas, pero contar el tiempo es algo objetivo. Exactamente, es eso también que estás planteando. Por ejemplo, el tiempo contado es el que está medido en unidades, en milésimas, segundos, minutos, horas. Y el tiempo sentido es lo que a nosotros nos permite entender que un minuto es un minuto, ya sea que usted está en una plancha en el gimnasio y lo siente como 10, ¿cierto? O ya sea que usted está con su mejor amigo y lo siente como 20 segundos. El tiempo sentido es el tiempo que nos atraviesa, es el tiempo que nos pertenece y nos da vitalidad. Pero el tiempo contado es el tiempo que nos ordena. Ese tiempo contado nace en la historia de la humanidad con el mito de Cronos. Cronos fue el primer titán, era el padre de todos los dioses y de cierta forma lo que expresa eso es que es el padre de todo lo posible, ¿cierto? Como Cronos tenía a sus hijos y se los tragaba, esa metáfora lo que nos cuenta es que el tiempo es la base de la creación. Nosotros como seres humanos vivimos en un plano en el que estamos regidos por el espacio-tiempo, es decir, nos movemos casi que en un eje de lo físico, ¿cierto? Y en un eje temporal que nos permite desplazarnos en lo físico. Eso nace del mito de Cronos, pero ahí nace, y creo que esto es muy fuerte para que nos empecemos a desestructurar, porque nos jodimos, pero no mentiras, no lo llevemos tan trágico. ¿Por qué tenemos que desestructurar las ideas del tiempo para poder diseñar con él? Porque cuando empezó el tiempo contado, aparece entonces también la idea del tiempo narrativo como una forma de existencia humana. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan de cuando uno iba a clases de español en el colegio? ¿A uno quién le enseña pasado, presente y futuro? La profesora de español, ¿cierto? Entonces, escribe una frase en pasado. Entonces, yo comí ayer. Escribe una frase en presente, yo estoy comiendo. Y escribe una frase en futuro, yo voy a comer, ¿cierto? El tiempo contado se volvió la forma en la que nosotros nos narramos. Siempre que estamos hablando, siempre que estamos pensando, usualmente estamos en presente, pasado o futuro. Y eso se volvió casi que la forma de existir. Entonces, existimos con una narrativa temporal que se volvió clave para el ser humano. Pero eso generó algo muy problemático en nosotros y que es clave poder refutar cuando hacemos diseño de futuros. Y es que se sembró el principio de linealidad. ¿Qué significa esto? Significa que entonces el pasado, ¿cierto?, es lo que está antes del presente y es lo que está antes que el futuro, ¿cierto? Significa que vivimos en una línea recta que nos atraviesa y nos procede. Yo a veces me río con mi equipo porque les digo que mi agenda de Teams parece una línea azul al infinito de reuniones que nunca se van a acabar. Así, en esa idea de tiempo es en la que estamos sembrados y asemillados nosotros. En un tiempo pasado, ¿cierto? Tiempo verbal que expresa acciones que están antes del tiempo presente. En un tiempo presente, qué es lo que está ocurriendo, y en un tiempo futuro o verbal que expresa lo que existirá, ¿cierto? Esto parece clase de primero de español, pero es muy importante para poder ir cogiendo el ritmo. Entonces, esta línea de tiempo aparece, nos ordenan desde ahí, entonces aparece el calendario gregoriano, aparece que el día tiene 24 horas, aparece que una hora está compuesta por 60 minutos, aparece que las reuniones ideales son de 45 minutos, ¿cierto? Que las horas de comida en el trabajo son de media hora a 1 hora y media. O sea, el tiempo aparece como una forma de ordenar la productividad, pero también como una forma de ordenar la vida. Entonces, al aparecer la línea de tiempo, nosotros nos fijamos en ella y nos ordenamos desde ahí. Entonces aparecen preguntas súper importantes y que generan muchos traumas como: mija, ¿usted qué quiere para su futuro? Y la pobre ahí saliendo del colegio sin entender pues como dónde está o qué le está pasando, ¿cierto? Como, ay no, usted tiene que honrar su pasado. Tenemos que estar porque su abuela, su ancestra, usted la tiene que honrar. O sea, miren que esa línea de tiempo se vuelve la base de todas las conversaciones que nosotros tenemos, así no la veamos. Pero hay dos cosas muy importantes que nos tenemos que pillar ahí para poder entender el tiempo como sustrato de creación. Cuando yo les digo el tiempo como sustrato de creación, es como esa arcilla que yo puedo moldear. Y es que en esa línea de tiempo,
los tiempos verbales se fijan desde la singularidad y al ser un esquema de ordenanza no abren posibilidades plurales de sí mismo. Esto es muy filosófico. ¿Pero qué significa esto? Dice, el tiempo es presente, pasado y futuro. No pensamos en pasados, presentes y futuros. A nosotros nos enseñaron que es un pasado, un presente y un futuro. Y además nos explicaron que no permiten ser plurales. Pero entonces hagamos acá ejemplos para poder problematizar un poquito esto. Lo primero, veamos Antioquia, ¿cierto? ¿Cuál es el presente de Antioquia? ¿Quién se atreve a decir cuál es el presente de Antioquia? Una idea, pues no es un examen, pues. Si en regiones alguien está escribiendo algo, aquí tenemos interlocutores en tiempo real. Bueno, pero entonces, para facilitarlo, Antioquia. Entonces uno puede decir, una Antioquia es un departamento conectado con el mundo. Ah, sí, en Medellín. Pero en el Bagre de pronto no. Entonces uno puede hablar que Antioquia tiene varios presentes. Presentes conectados, presentes desconectados. ¿Cierto? O por ejemplo, tú tienes una idea de mí en presente. Y mi mamá que está en la casa tiene otra idea de mí en presente. Yo existo tanto en tu presente como en su presente. Por ende, yo y Antioquia tenemos varios presentes, ¿cierto? Pero nos enseñaron que uno solo es uno, que si usted es muy rarito a veces y no, entonces usted ya no puede confiar en él, ¿cierto? Pero ustedes aquí están viendo un Felipe extrovertido que da charlas y de pronto mi esposo conoce un Felipe que es más serio y reservado, pues no es que pase, pero para dar otro ejemplo, Felipe más serio y reservado, y esos dos presentes me constituyen, es decir, yo en presente tengo varias facetas, ¿cierto? Y lo otro que es muy importante entender es que aunque nos fijaron en la singularidad, también se dio una lógica causal. Y esto viene de donde venimos nosotros, o sea, de que si yo siembro la tierra nace, ¿cierto? De que hay una causa que genera una consecuencia. Y eso, por ejemplo, se ha vuelto muy problemático para todos en la forma en la que ordenamos la vida, porque entonces estudiamos para poder tener trabajo, trabajamos para poder tener pensión, ¿cierto? Pero esa forma de ordenar la vida tiene muchas cosas que tenemos que discutir. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el 2020, y para poner aquí un ejemplo, el mundo atravesó una coyuntura de cambio muy importante. ¿Cuál fue esa coyuntura de cambio? ¿Qué pasó en el 2020? La pandemia. Y nos pasó a todos. O sea, yo creo que esa es una de las cosas que nos ha atravesado como humanidad y que funciona mucho para entender estas cosas de lo colectivo, cómo funcionan. Entonces llega una pandemia en presente, no es como llegará una pandemia, no, llegó una pandemia, ¿cierto? Y a todos nos hace reflexionar, espérenme que eso se está como pegando, ay no, entonces a todos nos hace reflexionar sobre, pues, cómo es nuestra vida, o sea, cómo vivimos en presente. Entonces cambian los hábitos, cambiaron las relaciones, y hay como una especulación colectiva sobre qué nos depara el futuro. Yo creo que a veces cuando uno se sentaba a hablar con los amigos era como, ¿cómo saldremos de esta? ¿Cómo será el mundo después? Entonces uno veía que los delfines estaban volviendo a las costas y que la madre naturaleza se estaba volviendo a tomarlo arrebatado y que todo el mundo ya tenía un fenómeno como de amor colectivo, ¿cierto? Entonces había una especulación de cómo iba a ser el mundo después y nos encargamos de que eso se volviera cultural y escuchábamos cosas como esta. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. ¿Quién se siente de pronto identificado con esto? O
O sea, ¿quién le trae recuerdos a estas canciones? ¿Y cuál era esa idea en ese momento de lo que vos decías va a suceder? Pues, ¿para dónde vamos? Aprender a vivir en el momento, a crear, a innovar, qué está pasando, cómo vivir ese presente que estamos en ese momento llevando a cabo. Vivir desde el presente. Otras ideas que hubo en ese momento, de cuando salgamos de acá, ¿cómo va a ser el mundo? Ujú. Sí. Aprendimos sobre la marcha. ¿Y qué fue lo que aprendimos sobre la marcha? A cambiar todo. Ujú. Sí. Sí, como que había otra fe. ¿Qué más pasaba? Cuando hablamos de reglas sociales, pues ya cambia todo el entorno, porque aplica para todos. De acuerdo, entonces iban a cambiar esas normas sociales y hacia dónde iban a cambiar. O sea, ¿o qué esperábamos que cambiara? El comportamiento social, El comportamiento con el fin social. de poder superar la pandemia. Exacto. Otras ideas. ¿Cómo iba a ser el mundo pospandémico que nos imaginábamos? ¿Cómo iba a ser ese momento? Otra idea. Un mundo más consciente. Pues eso esperábamos, pero no parece. Eso fue. Yo me acuerdo que cuando todos hablábamos, entonces habían un montón de webinars y de expertos diciendo pues que después de esta pandemia nosotros íbamos a salir abrazados, pero pues después de la pandemia llegamos fue a 2 guerras. O sea, estamos en la culmen, ¿cierto? Como de lo más cerquita que pudimos haber estado en miles de años, ¿cierto? De pensarnos por fuera de la paz. Después de la pandemia, que fue el momento de las nuevas normas sociales y de lo colectivo y de la integración, estamos en un momento crítico donde está puesta en tela de juicio la democracia. Y sobre todo, después de ver los delfines llegando a las costas y la madre naturaleza recobrando lo suyo, pues yo creo que nadie pensó que íbamos a hiperagravar el cambio climático en 3 años, más de todo lo que se logró recuperar. ¿Qué nos lleva a pensar esto? ¿Qué significa esto? Que el tiempo no es causal lineal. Que si nosotros estamos viviendo algunas cosas, muchas otras están sucediendo a la vez, que hacen que de pronto la ecuación 1 más 1 igual 2 no sea suficiente para entender el futuro. Y que entonces estamos ante un ejercicio incierto y complejo. Pongamos otro ejemplo para que podamos irnos más como a esa línea. Pero primero quiero reforzar aquí algo. Entonces, tenemos que entender que el tiempo no es lineal y causal y que entonces por esto mismo es erróneo referirse a él en singular. Por eso nosotros no hablamos de diseño del futuro, hablamos de diseños de futuros, porque entendemos que tan variable como sea el presente y sus posibilidades, tan variable y posible como sean los futuros. De esa pandemia hubieran podido salir muchas situaciones futuras. Una fue la que se semilló, ¿cierto? Pero entonces es erróneo pensar que es un solo tiempo. Ahora, otro ejemplo. Imaginemos que acá ustedes son un equipo de diseño. Entonces son el equipo de diseño de Microsoft, ¿cierto? Son una célula de diseño que tienen como pregunta en su día a día entender cuál va a ser el futuro de la tecnología digital. O sea, qué va a pasar con lo digital, con las pantallas, con lo no intervenido por los humanos, ¿cierto? Y definir qué va a pasar con lo análogo, ¿cierto? Si algún día vamos a dejar de pronto de ser análogos y todo va a ser migrado. Entonces, ¿ustedes qué creen? Si ustedes fueran ese equipo, ¿cierto? Que está pensando lo digital, ¿cuál sería el futuro de lo análogo? Por lo que conocen, ¿cierto? Pues por la tecnología que conocen en este momento, por las Vision Pro, por la tecnología áptica, o sea, por todo lo que conocemos. ¿Cuál es el futuro de lo análogo? Tenderá a desaparecer. Creo que eso lo vemos así. O sea, cada vez seremos más digitales. Y claro, uno ve el metaverso y uno dice, no, es que eso ya ni siquiera necesita el cuerpo. O sea, mígrenme por una USB y conéctenme a un mundo donde yo sea trillonario y déjenme allá, ¿cierto? Entonces tenderá a desaparecer. ¿Qué otras cosas pueden pasar? Pero es porque la misma tecnología nos está llevando a ese pensamiento Uh-huh. de que
artificial. Entonces, eso es lo que nos está llevando realmente la tecnología digital, a que los seres humanos piensen de que ese equipo tecnológico te puede reemplazar como ser humano. Eso que estás diciendo es crucial para entender esa referencia análoga digital. ¿Quién de aquí hoy no está haciendo más o menos el 80% de sus tareas mecánicas con inteligencia artificial? Igual, si no contestamos, vamos a preguntar quién sí. Entonces, como que con la mano en el corazón, ¿quién hoy en día usa la inteligencia artificial como herramienta número 1 al lado suya todo el tiempo, a toda hora? Bueno, muy bien. No estamos tan mal. Bien, bienvenidos al presente. O sea, ya no es futuro, o sea, bienvenidos al presente. Porque entonces habría esa lógica, ¿cierto? Entonces, pucha, tenemos las Vision Pro, o sea, tenemos mundos reales, digitales en el que podemos estar inmersos. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos las pantallas cada vez más grandes, flexibles y más maleables. Es probable que el futuro de lo digital es que lo análogo desaparezca, ¿sí o qué? Pero hace unas semanas pasó esto. ¿Todos reconocen esas imágenes? Sí, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo? Sí, ¿las reconocieron? Esto pasó hace más o menos un mes, o menos. Pasó en las costas de Baltimore un buque de carga, ¿cierto?, que está siendo tripulado de forma digital y remota, ¿cierto? Tuvo un apagón, no tenía mecanismos de control análogo y el buque en 6 segundos, o sea, solamente por desviarse del rumbo, 6 segundos, que fue lo que duró el apagón, tumbó el puente que conectaba a una de las ciudades más importantes de Estados Unidos y la desconectó en todas sus cadenas de desabastecimiento. Entonces, si nosotros somos un equipo de diseño de futuros, y estamos encerrados en Microsoft, estamos encerrados en Apple, pensando lo digital, tenemos que estar viendo qué está pasando en lo análogo, porque como mínimo esto va a detonar un montón de cosas como regulaciones para que todas las cosas no pasen 100% digitales. Es que mire lo que pasa cuando uno es 100% digital, puede tumbar una ciudad entera. Empiezan nuevas legislaciones, empiezan nuevas regulaciones, aparece una nueva conciencia sobre las máquinas son muy bacanas, pero hay que darle espacio al humano porque el humano también puede entregar más valor, ¿cierto? Entonces miren que al final el futuro, al ser un escenario especulativo, no tiene una línea recta en la que solo porque pareciese que todo va para un lado, las cosas se van a dar así. Yo creo fielmente que este accidente que pasó está detonando un renacer de lo análogo muy importante por las vidas perdidas, porque se murieron cerca de 6 personas y sobre todo por las pérdidas económicas que implica para toda la economía de Estados Unidos no tener ese puente ahí. Entonces, al final, ¿qué empezamos a entender nosotros? Pues porque uno dice, pues pucha, si estamos en el mundo de la incertidumbre, si yo no puedo contener eso con las manos, imagínense que fuéramos alfareros, que fuéramos personas que trabajan la cerámica. Si yo no puedo tener eso con las manos, entonces, ¿qué voy a hacer? No, pues no haga nada, ¿cierto? Entonces, con el diseño del futuro, un ejercicio de frustración en el que de verdad usted no va a poder hacer nada, en el que usted no tiene poder de nada y en el que entonces simplemente apague, vámonos y quedémonos viendo la vida, ¿cierto? Pero la invitación es a entendernos por fuera de eso, a entender que entonces el primer principio que tiene el diseño de futuros es la incertidumbre. Como pasa cuando una persona que hace cerámica echa un color y mete su obra al horno y de pronto el color le quedó mal mezclado y él quería lila y le salió fue morado, o de pronto se le estalló en el horno, ¿cierto? O sea, hay una incertidumbre en el diseño de futuros. Pero lo clave de esto es que lo tenemos que entender como un condicionante de diseño. Es decir, nosotros tenemos que entender que cuando diseñamos el futuro hay un margen que podría darse para que las cosas no sucedan como lo planeamos. Y algo muy importante, y que a mí me gusta mucho pensarlo así, es que el diseño de futuro se parece más como a perseguir estrellas. Cuando los Reyes Magos dijeron, parce, sigamos esa estrella que lo más probable es que lo bueno esté para allá, nunca llegaron a la estrella.
pero se encontraron algo muy bueno que cambió la humanidad, ¿cierto? La humanidad como la conocemos. Entonces, el diseño de futuros es un diseño especulativo en el que nunca nos vamos a poder casar con una idea única de lo que sucederá. Lo que hacemos es construir escenarios preferibles de caminos que nos lleven a eso que queremos lograr. ¿Es claro? Y entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cierto? Ya para bajarlo de una forma como consciente en un proceso de diseño. Recordemos que la mentalidad de diseño o el diseño como una capacidad que se pone al servicio de lo corporativo, de las estrategias y de la construcción de entornos como más funcionales, aparece en Alemania con la Bauhaus, ¿cierto? En el que pasamos de los saberes artesanales, ¿cierto? En el que de pronto lo más importante era la estética, era la construcción como desde el material, a meterle metodologías proyectuales, que son las que vienen del mundo de la arquitectura, y metodologías estratégicas que vienen del mundo de los negocios. Entonces, cuando nosotros hablamos de diseño, no estamos hablando de personas pelimoradas con Mireya hasta acá y súper fluidas, no. Eso era antes, pues eso es como una idea muy bonita, pero no funciona. De hecho, a veces cuando yo me presento en algunos lugares como diseñadores, son como, bueno, y cuando llega el diseñador, yo como, pues, ya. ¿Cierto? Me pasaba mucho en publicidad, siempre llegaba yo con el ejecutivo, con el creativo y de una reconocían cuál era el creativo. Así uno haya diseñado la estrategia. Entonces hay una lógica en la que el diseño hoy en día ya se pasó de esas estéticas y le entregan capacidades estratégicas a las compañías, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos entonces de aplicar el futuro al mundo del diseño, significa darle una prospectación o una capacidad metodológica de construir algo útil, usable y deseable de ese futuro. Así de sencillo. Entonces, el diseño de futuros, como definición, es un marco metodológico. ¿Qué significa un marco metodológico? Que tiene pasos, que tiene procesos y procedimientos, que busca definir y anticipar un posible futuro de manera ordenada y rigurosa. Es decir, que yo pueda no solamente decir que el futuro es esto porque se me ocurrió un día cuando estaba por allá en Neptuno, ¿cierto? Sino que no es un bosque chispazo como se dice mucho, que no es como que la musa me pasó por el lado y ¡pum! Cayó el futuro de Colombia. Pues, o sea, no. Y que lo que busca es investigar de forma rigurosa el presente, descomponerlo en todas las posibles relaciones que está presentando, para desde ese sistema poder generar indicios de cambio que crearán esos futuros. Entonces, una idea muy clara del diseño de futuros es que es un entendimiento sistémico y complejo del presente para saber esas cosas que aparentemente no tienen conexión juntas, cómo se juntan y qué consecuencias traerán que habilite escenarios futuros. Entonces, si yo soy del equipo de diseño y de transformación digital de Apple, tengo que estar viendo qué está pasando con los puentes que se están cayendo en Baltimore. Y eso sí es conmigo. O sea, no es como que eso no tiene nada que ver conmigo, no, eso es conmigo. Tengo que ver una nueva tendencia que hay en TikTok de hacer prompts de inteligencia artificial para que mis amigos diseñen a mano o dibujen a mano lo que yo les mandé, porque ahora entonces hay un nuevo renacer de lo análogo y de lo manual. Eso es con los diseñadores de lo digital y con los que están planteando ese mundo tecnológico del futuro, porque es que los cambios son así. Un día alguien se comió un murciélago y nos cambió la vida a todos. Pues yo al final nunca supe si lo del murciélago era real o no. Pero miren cómo las cosas que al parecer son como impensadas, imperceptibles, es lo que nos cambia la vida a todos, ¿cierto? Entonces, lo primero es que diseñar futuros es analizar el presente, su sistema y sus correlaciones, así las cosas no tengan mucho que ver. Esto tiene muchas formas de hacerse, ¿cierto? Hay una metodología muy buena que yo uso mucho con mis estudiantes y con el equipo, que es la metodología PESTAL, ¿cierto? Entonces, estar siempre analizando en lo político que está pasando, en lo económico que está pasando, en lo social que está pasando, se me olvidaron las otras siglas, ¿cierto? Para entendernos como sistema, como colectivo. No es que si yo diseño tecnología, miro tecnología, y que si yo diseño el futuro de las sillas, miro sillas, ¿no? O sea, hay que ver entonces las sillas para cuándo, dónde, qué está pasando con la emoción de la gente. Entender el sistema completo. Lo segundo es que entonces esas pequeñas cosas que cambian en nuestro alrededor son las que detonan esos posibles futuros. Es decir, el futuro no se jala,
¿cierto? O sea, el futuro no es como que está allá y viene, no, el futuro se está creando aquí, está pasando en este momento, con noticias muy importantes. Por ejemplo, denme 2 ejemplos de cosas que pasaron ayer que pueden cambiar el futuro. La pensión, claro. Ayer en el Congreso se aprobó, pues llegaron unos acuerdos para aprobar una reforma a las pensiones. Importantísimo. Otra cosa que haya cambiado el futuro. El reinicio de las vías férreas. El reinicio de las vías férreas nos va a cambiar a todos la vida y eso de verdad nos va a cambiar la forma con nuestro territorio. Entonces, claro, para el turismo, importantísimo. Pero para las personas y la educación, mucho más, porque si entendemos en Antioquia los problemas de conexión con las oportunidades y con los centros poblados, para tener acceso a oportunidades y de trabajo, pues eso es importantísimo. Entonces, ¿quién debería estar viendo eso? Las universidades. Ojalá universidades estemos pendientes de lo que pasa con los trenes. Pero también Estados Unidos le dio un plazo a TikTok para que lo vendan o lo saquen de Estados Unidos y China ya canceló en sus Apple Stores WhatsApp y Instagram. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que desde las redes sociales ya tenemos una nueva guerra tecnológica, ¿cierto? Por los datos y por la forma en la que el mundo se conecta y se entera de lo otro. O sea, lo que nos está cambiando aquí es las formas en las que se controla el mundo con la venta de estas redes sociales y la prohibición de las redes sociales. ¿Eso para quién es importante? Para todos. O sea, yo creo que es la noticia más importante de todos, porque en un mundo globalizado en el que yo me conecto con el mundo a través de mi celular, lo que me acaban de quitar es todo Asia, o sea, todo lo que pasa del Atlántico para allá, o sea, acaban de hacer el muro, el neomuro de Berlín digital. Y eso cambia todo, eso cambia la forma en la que yo me inspiro para ser chef, eso cambia la forma en la que yo me inspiro para viajar, eso cambia la forma en la que yo pienso mi presente, mi pasado y mi futuro. Entonces, la primera invitación para convertirse en diseñadores de futuros o para poder agenciar el futuro es, hay que ser de verdad observadores del presente. Les va a cambiar la vida y sus redes sociales esto. Pero de verdad que nosotros en el equipo tenemos un grupo de Instagram y ¿se acuerdan? Ustedes han visto que Instagram tiene la opción de guardar cosas, que uno a veces como que no la usa. Tenemos tableros para entender qué está cambiando todo el tiempo. Entonces, si ustedes ven las conversaciones del equipo de futuros de empleo en Instagram, porque nos hablamos mucho por Instagram, ¿cierto? Entonces hay gente que dice, ay, no, Instagram no es para el trabajo. No, sí, Instagram ya es para el trabajo. Todo el tiempo somos compartiéndonos, ve, esto cambió, ¿y qué tal si? Esto cambió, ¿y qué tal si? Y lo vamos archivando y lo vamos ordenando para que cuando tengamos que pensar en el futuro de algo, tengamos pues las bases de lo que está cambiando hoy. Cosas que uno dice, ay, tan charro, ¿cierto? Como ay, los jóvenes en China, los papás les están dando una mesada para que no tengan que ir a trabajar y se queden viviendo con ellos. Eso habla de nuevas configuraciones familiares, de desencanto colectivo. Entonces, eso que uno ve, por ejemplo, en Playground, los memes son la mejor forma de uno volverse diseñador de futuro, porque es un resumen detallado del pensamiento colectivo. Obviamente, pues Pedro, como que de pronto es más difícil de entender qué está pasando ahí por debajo, pero que Madonna haya sacado a Wendy en Vogue en su concierto en México, nos habla de nuevas formas y nuevas identidades. ¿Cierto? Y que todo el mundo haya dicho que Wendy era mejor que Ricky Martin en la salida en este concierto, lo que nos está poniendo de frente es que ahora hay nuevas conciencias y nuevas formas de entender lo que es apetecido por el público. Entonces ya no estamos detrás de los sex symbols, aparentemente. Ahora hay nuevos discursos. Entonces, ¿qué significa esto? Que estar pegado a esos indicios de cambio alrededor es una mirada consciente del presente. Preguntarnos. Y la verdad, entonces yo ya soy, desde que entendí esto, sí soy fan de scrollear mucho en Instagram. Porque cada vez que yo estoy en Instagram me estoy nutriendo y estoy viendo de las cosas. Ahora es importante entender qué veo, qué sigo, cómo eso sí me nutre y me da una perspectiva mucho más compleja. Y lo último es que, entonces, conocer el pasado de antes es clave para poder entender qué es lo que pasa hoy y cómo pasan muchas cosas a la vez, pues muchas cosas podrán pasar. Entonces, estas 3 premisas son, digamos que esas herramientas que nosotros tenemos para diseñar futuros. Estar atento al presente y conocer el pasado para entender las correlaciones que van a suceder. Y hay algo que tenemos que tener muy claro también nosotros, es el diseño de futuros, dónde se sitúa. Porque entonces, cuando yo contrato a un diseñador de sillas, yo sé que me va a entregar una silla. Y entonces, pues cuando me da la silla, yo me siento y no me caigo, pues
le pago y estoy feliz, ¿cierto? Cuando yo diseño a un diseñador de estético, pues, o gráfico para que me haga un logo, me entrega el logo, yo le digo muy feo, eso es muy rojo, lo quiero más rojo, menos rojo, pero estoy tranquilo con el entregable. Tenemos que entender que el diseño de futuros hace parte de los productos inmateriales, o sea, no es un elemento físico, y se aleja, ¿cierto?, del futuro cercano. Es decir, el diseño de futuros no es para hacer la nueva mentoría del talento, o no es, por ejemplo, para hacer el nuevo curso de Confama Pro. Eso está muy próximo, eso está al lado. De pronto nos inspiramos ahí, sacamos contenidos del presente, porque estar estudiando para el futuro pues nos permite entender hoy qué es lo que necesitamos. Pero lo que tenemos que entender ahí es que se hace parte del futuro distante y algo que se llama The Coordination Wall, que es como las formas de poderse relacionar con eso, está en todo el vértice, o sea, eso está dando en el límite. Lo que nos lleva a entender esto es que el diseño de futuros es altamente conceptual, que cuando nosotros estamos diseñando futuros estamos fabulando. Y por eso los grandes diseñadores de futuros que no son modernos es Julio Verne, ¿cierto? O sea, los grandes clásicos que han pensado el futuro desde la estética, las artes y que han pensado más allá del presente. Es ahí donde está el diseño de futuros. Esto hace que, por ejemplo, en las organizaciones cada vez sean más relevantes filósofos, cada vez sean más relevantes artistas, cada vez sean más relevantes comunicadores, roles que antes estaban como marcándose más allá. Y algo muy importante también es que entonces hay tres pesos que definen el futuro. El peso del pasado, porque dicen que el futuro es un ejercicio de memoria, ¿cierto? O sea, yo no puedo crear lo que no recuerdo. Que tiene un empuje del presente, es decir, que tiene que ser un pensamiento crítico sobre mi hoy y que tiene un arrastre del futuro. ¿Qué significa esto? Que ese es el lugar donde yo deposito mi confianza y mi esperanza. Porque al final entonces podemos aseverar, ¿cierto? O concluir. Bueno, no, espérense que me adelanté. Miren que ese paso de memoria presente y deseo es lo que nos ha llevado también al desarrollo tecnológico de hoy. Todos reconocen estas imágenes. Los supersónicos de 1962, hablándonos de los Apple Watch y las videollamadas por Apple Watch, ¿cierto? Hablándonos de las videollamadas. Ellos que juntaban, existen pantallas, existe gente lejos. ¿Cuál será ese futuro? Entonces, esto nos lleva a entender que imaginar el futuro es el primer paso para crearlo. Cuando yo vi esta valla por primera vez yendo a Oriente a dar una charla, casi que me tiro del bus para tomarle una foto. Pero miren que al final esto es una declaración que nosotros como Confama hacemos para podernos comprometer con eso que queremos declarar. Entendiendo que esto tiene sus formas, entendiendo que esto tiene sus procesos y sus lógicas. Entonces les presento a Jim Dator. Jim Dator es de los autores vivos más relevantes del tema del estudio de futuros y de los diseños de futuros. Y hay tres premisas que él plantea que yo creo que son claves para poder entender una lógica de qué es lo que enfrentamos cuando diseñamos el futuro. Lo primero es que el diseño de futuros es un campo de diseño que se ocupa del presente y que entonces nosotros no deberíamos deslumbrarnos por lo imposible, sino por lo que está ocurriendo y lo que ocurre, cómo genera cosas posibles. Lo segundo es que el diseño de futuros, aunque se ocupa de eso del futuro, siempre tiene que asumir una posición crítica sobre nuestro presente, sobre sus retos, sobre esos fenómenos emergentes en él y lo que podría ser relevante. Eso significa que diseñar futuros es un acto político, que diseñar futuros es un acto de conciencia con el humano, ¿cierto? Con el usuario, con mi negocio, con mi cultura, con mi territorio. Que diseñar futuros es un acto ético. Entonces, por ejemplo, en los equipos de futuros que ya son muy pros, hay expertos en bioética, ¿cierto? Porque tenemos que entender que al final lo que estamos cuadrando aquí, le estamos definiendo como propuestas, es algo que nos trasciende de presente. Estamos haciendo unos pactos con humanos que no existen. Y esto ya se ha vuelto como eje central en el diseño social. Por ejemplo, Estocolmo y muchas de las ciudades de los Países Bajos se narran y tienen sus declaraciones como pactos de futuro, que son acuerdos que quedan firmados. Pueden venir los gobiernos que quieran,
pero el Estocolmo que queremos crear es ese que está allá, ¿cierto? Entonces miren al final esto cómo deriva en esos cuestionamientos éticos. Y por último, que se nutre de la especulación, de la ficción, del humor, de la crítica y sobre todo de la creación de imágenes sugestivas. Al final, si esto es un mundo conceptual, lo tenemos que poder hacer sentir real, porque acuérdense que el diseño de futuros se va a construir con lo que declaramos, entonces necesita que la narratividad que lo presenta sea tan fuerte, tan contundente y tan clara que las personas se puedan adueñar de él sin siquiera conocerlo, que yo me pueda enamorar de esa ciudad que seremos y dar todo de mí para comprometerme. No la cultura metro, o sea, no con el metro cuando ya está pasando. Es como comprometernos ya con, no sé, los carros voladores, ¿cierto? Y tener conciencia ya de volar. O sea, eso implica un montón de cambios culturales en el presente. Porque si entendemos la lógica que está detrás de todo esto, es que el futuro, en últimas, es una seguidilla de presentes. Que el futuro se constituye a través de un paso a la vez. Entonces, que si yo voy a poner ese futuro deseable, voy a tener que construir una ruta para llegar a él. Hay un modelo que a mí me encanta porque como que cuando uno lo ve dice, ya entendí toda esta filosofía y toda esta ficción, y lo plantea Joseph Boros, que se llama el cono de futuros. Entonces, básicamente lo que él dice es que, mire, el presente funciona como si fuera una linterna que yo prendo con unas condiciones actuales y que me va a dar un haz de luz de un futuro que es altamente probable, donde, por ejemplo, la analítica prescriptiva y descriptiva funcionan súper bien para predecir, pero que a su alrededor hay un montón de matices, que es donde está la capacidad humana de agenciar otros futuros. Entonces, si yo me baso en la analítica, lo más probable es que tengamos un mundo infestados por las guerras para siempre, por siempre, amén. O sea, si ni siquiera después de la pandemia pudimos sembrar la paz, ahora, y en este estado de guerra en el que estamos, después de haber pasado Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Vietnam, o sea, no sé, hasta los egipcios y los esclavos, si uno le mete eso a un programa de analítica, lo que más que le dirá es apague la tierra y sigamos para adelante, entonces, con un mundo en guerra forever. Pero ese es ese futuro probable. ¿Dónde está entonces la capacidad que tenemos los humanos de agenciarnos? ¿Dónde está entonces nuestro libre albedrío? Está en la creación de futuros deseables y futuros plausibles que generen rutas diferentes. Nos vamos a extender un poquito más de una vez, les digo, para que manejemos la ansiedad. Entonces, ahí está la capacidad de agenciarnos. Y cuando somos diseñadores de futuros, vemos tanto lo probable como lo deseable que queremos. Esto nos lleva entonces a que hay diferentes escenarios futuros y también nos habla de que hay como 4 posibles variaciones que les voy a contar muy rápido. ¿Esto por qué sirve? Para que uno en el acto metodológico se fuerce a uno mismo a ir en contra de sus sesgos. Porque algo súper importante es el sesgo por confirmación y el sesgo positivo. Entonces, ay, es que todos los futuros tienen que ser buenos. No, o sea, hay futuros horribles y hay futuros que no queremos que pasen, pero tenemos que verlos a los ojos para poder decidir. Entonces, en esos escenarios futuros hay uno primero que se llama el escenario de continuidad, que lo que dice es, en el futuro lo más probable que pase es que las cosas que conocemos hoy se intensifiquen. Volver al futuro es una súper buena película para entender eso. Entonces es como que si hay carros voladores, hay patinetas voladores, hay patines voladores, las tostadoras flotan, todo flota. Si hay pantallas, todo tiene pantallas, ¿cierto? Como que es intensificar lo que conocemos. Entonces uno cuando es un ejercicio de diseño, plantea esos escenarios. El segundo es un ejercicio de colapso y es, parce, lo que tenemos en presente es tan insostenible que se tuvo que acabar todo y volver a empezar de cero con nuevas formas y nuevas normas. Mad Max, recomendada. Está el principio de sociedad disciplinada, que lo que dice esto, y Hunger Games es un ejemplo súper claro, es el presente se vuelve tan insostenible que tenemos que entrar con métodos de control muy fuertes para lograr un futuro diferente. Acá lo vemos de una forma muy rara en la que Panem empieza a matar gente como locos, pero por ejemplo los acuerdos que nosotros hacemos por el pacto climático son ejemplos de eso. Cuando dicen nadie va a entrar a Chiribiquete, cuando decimos toda la humanidad se compromete con, ¿cierto? Esos son ejemplos de sociedades disciplinadas.
que de pronto en el largo plazo pueden o no derivar en unos cambios sociales muy complejos. ¿Qué pasa cuando el humano no puede entrar aparte de su mismo hogar? ¿Cierto? ¿Qué pone eso por encima del humano? ¿Qué genera eso después? Y por último, el cuarto escenario, es un escenario de transformación en el que lo que se presenta es un futuro radicalmente diferente al hoy, pero a través de cambios sociales profundos y tecnológicos, que nos llevan casi a otra conciencia de ser, a otra conciencia de estar. Entonces, por ejemplo, un paradigma en el que no somos a través del tiempo, o que no somos por el dinero, o que no somos por lo que hacemos. Esos son ejemplos de cambios de transformación. Entonces, con esto en la cabeza, en la que el diseño de futuros es entender el presente, para irnos a construir escenarios diferentes, que ya entendemos que como mínimo pues, son más de 12, o sea, si van a hacer un ejercicio de futuros o contratan a un proveedor de diseño de futuros y les presenta 3 escenarios, pues lo mandan lejos, pues, porque es que como mínimo hay que presentar 12, 15. Nosotros en el último ejercicio de diseño de futuros que hicimos en el equipo de empleo Confama hicimos 66 posibles escenarios futuros para comprometernos con uno. Entonces es en esa variedad donde está como el rigor metodológico. Ahora, ¿cuáles son los pasos para hacerlo? Y este modelo a mí me encanta porque nos da un framework muy claro de 4 momentos y 10 pasos que hay que hacer. Entonces, el primer momento es tener una pregunta clara, ¿cierto? De yo qué quiero hacer, mirar el pasado, observar el presente, contar y fabricar el futuro y actuar. Entonces, ¿qué significa la pregunta? Significa que yo primero tengo que definir un foco, el futuro de qué es lo que me está comprometiendo a mí hoy. Por ejemplo, la última pregunta que tuvimos en Empleo Confama es, parce, esta vaina como que se está acabando. O sea, la gente no quiere trabajar, la gente no llega a las empresas, hay miles de formas nuevas de ganarse la vida. Entonces, ¿cuál es el futuro del empleo? O sea, ¿cuál es el futuro del mercado laboral que parece que está en crisis? ¿Cierto? Con eso nos vamos entonces a mirar el pasado. ¿Qué significa mirar el pasado? Significa honrar lo que hizo que estuviéramos acá. Entonces, ¿de dónde vienen esos patrones que tienen las consecuencias que vemos hoy en presente? Entonces, por ejemplo, el paradigma actual del empleo, nosotros pensamos que es moderno, pero no, eso es de la revolución industrial. O sea, calcular el tiempo y la productividad en horas hombre es del pasado, ¿cierto? Pensar que el trabajo es un acto de matarse a uno mismo viene de cuando la gente en serio se mataba en una fábrica y se lo comía la máquina, pues, o sea, es de allá. Ahora hay otras formas, pues, de sentir eso. Pero entonces lo primero que haces es ir al pasado y entender qué fue todo lo que pasó que te tiene aquí hoy. Luego de eso, deconstruyes todo lo que está pasando en presente y empiezas a ver qué disrupciones están pasando hoy, que aparentemente no tienen que ver contigo. Entonces, por ejemplo, volvieron los trenes, las Vision Pro existen, hay un problema de salud mental colectiva, hay un problema de audición súper grave cuando la gente vuelve a las oficinas, la gente está volviendo a las oficinas, la gente quiere trabajar nómada, ¿cierto? Empiezan a entender todos esos sabores que hay disponibles. Y en ese mirar el presente, cuando lo tienen así como en las partes, empiezan a hacer conjunciones. Entonces, si yo junto la reforma pensional con los trenes, ¿qué pasa? Si yo junto la longevidad, o sea, la gente va a durar 80 años viva y vamos a tener compañeros de 80 años y practicantes de 20 en la misma empresa. Y la salud mental, ¿qué pasa? Y empezamos a construir y a fabular. Entonces, para esto hay juegos, para esto hay dinámicas, ahí se necesitan muchos cuenteros, muchos narradores, para empezar a mezclar cosas que al parecer no tienen sentido juntas. Como que un puente va a poner en jaque el nuevo producto de Office, de Copilot, en el que los humanos no son necesarios, ¿cierto? Como que un barco tumbó allá algo. Entonces, lo empezamos a mezclar todo, creando resultados inesperados, y creamos ahí, con las que más sentido nos hacen, unas posibilidades más expandidas. Entonces, si estas dos cosas se juntan, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué sigue? Esa es la clave para podernos empezar, qué pena, a comprometer con qué vamos a elegir, ¿cierto? Entonces, nosotros hicimos 66 escenarios futuros del empleo. Cuando uno ya los empieza a ver en detalle, los empieza a descartar. Funciona muy bien hacerlo a través de matrices de impacto. O sea, ¿qué tan probable es esto versus qué tanto afecta esto al usuario? ¿O qué tanto afecta esto al negocio? ¿Qué tanto afecta a la comunidad?
Y cuando ya las tenemos claras, lo que sigue es poder empezar a crear fotos del mañana. Ahí entran los equipos de narrativas. Nosotros, por ejemplo, hicimos un ejercicio muy bacano con el laboratorio de contenidos de Confama para poder narrar cuál es ese futuro deseado que esperamos del empleo. Entran los directores de cine, entran los directores de fotografía, para poder hacer que eso que está en un papel se pueda traducir de una forma suficientemente convincente y clara para poder empezar a ¿qué? A actuar en presente. Que eso es la base del diseño de futuros. La base del diseño de futuros no es crear cohetes a la luna, a mundos inimaginados que nunca nadie va a alcanzar. Es la posibilidad de yo en presente crear una visión, definir qué estrella quiero perseguir y desde ahí empezar a crear rutas que me permitan hacerlo. Entonces, ¿uno qué hace? Define cuál es la brecha. Pues, pucha, estamos acá en un presente del mercado laboral en el que el trabajo está centrado en la productividad y la experiencia certificable. Y queremos que el futuro del trabajo sea un trabajo centrado en el bienestar y el progreso de todos. Ah, pucha, tiene una brecha gigante, ¿cierto? Lo primero es vea cuál es la brecha. Lo segundo, empieza a construir entonces cuáles son esas acciones que va a hacer para cerrar la brecha. Entonces nosotros en la última sesión de orgullos, pues mire, como mínimo todos los orgullos tienen que construir estos pilares. Porque a través de estos pilares vamos a llegar a ese futuro. Tenemos que empezar a tener conversaciones, tenemos que irnos a otros mercados y empezamos entonces a actuar en presente construyendo esos futuros deseados. Entonces, claves para el diseño de futuros. Entender cuál es el futuro de qué y por qué eso es relevante. Mirar el pasado para entender qué nos trajo acá. Entender las posibilidades de presente que nos van a centrar en el futuro. Construir escenarios diversos y posibles, priorizar uno y volverlo tan visible que podemos convencer a otros de perseguir esa estrella. Y después, de ahí para adelante, meterle mucho, ¿cierto?, a planes que lo permitan materializar. Para cerrar, ideas claves. El futuro es muy distinto cuando se ve de diferentes culturas y lugares porque todos tienen presentes diferentes. Entonces, el futuro del empleo que nosotros declaramos para toda Antioquia no es lo mismo en el Bagre y no es lo mismo en Peque, ni es lo mismo aquí en Envigado. Entonces, tenemos que honrar en el diseño de futuros los diversos presentes y entender que los matices del presente derivarán en matices del futuro. Lo segundo, que tenemos que ser expertos en el presente para ser buenos diseñadores de futuros, porque tan posible y variables sean las posibilidades de iteración en el presente, tan posibles y variadas serán las opciones de futuro. Entonces, yo cada vez tengo más esperanza del futuro al tener un presente tan nutrido y tan variado. Hay gente que dice, no, con tanta cosa ya seguro nos vamos a morir. Pues sí, obvio, esa siempre va a ser una opción. Pero yo creo que con la tecnología que estamos desarrollando, con las capacidades que estamos implementando, algo bueno puede pasar. Entonces, tan variable como sea el presente, tan variable y posible será el futuro. Tenemos que saber hacer la mezcla y ver cuál es la que queremos construir. Algo que sí es muy filosófico y es que entonces, como ese futuro está construido de posibilidades, ¿cierto? Es decir, el futuro es lo posible, pues uno podría afirmar que el futuro es el primero de los tiempos, no como nos enseñaron y como vimos al principio de esta charla, que es el pasado el primero de los tiempos. No, lo primero es el futuro. Entonces, el futuro es lo que sucede, lo que hacemos, lo que agenciamos, lo que construimos. El presente es lo que lo habilita, lo que desarrolla que eso suceda. Y el pasado es lo que lo recuerda. Por eso a mí me gusta pensar a mi equipo y pensarlos a ustedes y pensar a todas las personas que trabajamos con futuros como que nosotros no imaginamos el futuro, nosotros simplemente lo recordamos. Y nos encargamos de estar tan bien permeados de todo lo que nos acontece en presente que somos capaces de recordar esos futuros que ya sucedieron, porque la posibilidad ya está, ¿cierto? Solamente que vamos a encontrar los vehículos y los medios para lograrlo. Entonces, no hay futuros absurdos, porque ya fueron creados. Y por último, pues que entonces es la curiosidad, la humildad y la valentía, las bases de podernos volver artífices del futuro, volvernos creadores, ¿cierto? De poder hacer que lo que va a pasar pase como lo deseamos y como lo queremos lograr. ¿Cómo nos vamos después de esta breve introducción hoy al diseño de futuros como una capacidad corporativa?
Sí, preguntas y también para que vayamos a preguntas en regiones, si alguien tiene algún comentario. Bueno, pues nos abres un panorama porque después de este tipo de conversaciones se amplía un poco la visión sobre las cosas como las veíamos. Muchas veces nos enmarcamos solamente en lo que estamos y no nos planteamos de cómo queremos planear lo que queremos. Creo que ese es el mensaje principal que me llevo, que hay que planear eso que queremos. Qué bonito eso, porque nos enseñaron a esperar, ¿cierto? Y nos enseñaron a merecer. Pero lo que dice esto es, nosotros tenemos es que visionar y agenciar. Hacer en presente para construir ese futuro. Buenísimo. Otra pregunta, comentarios. Me llevo dos preguntas muy buenas y es ¿cuáles son las principales tendencias en el diseño del futuro que impactarán nuestras vidas? ¿Cierto? Y la otra pregunta que me hice es ¿cómo podemos integrar la sostenibilidad y la innovación en el diseño de productos y servicios futuristas? Entonces me voy a llevar esas dos ideas. Sí, llévatelas porque si no, sí. aquí nos dan otras 8 horas. Lo más importante ahí es no deslumbrarnos por las tendencias, porque hay un problema de branding en las tendencias. Es que uno le dicen tendencias y uno cree que es lo que viene, no eso es lo que está pasando. O sea, eso es lo que ya está. O sea, no es como que cuando a mí me dicen la tendencia de color para primavera-verano del otro año, no, es que eso es ya la primavera-verano. O sea, eso es, ¿cierto? Y lo otro, que la segunda pregunta que planteas de la sostenibilidad, cómo incluir la sostenibilidad y la innovación, no debería ser una pregunta de inclusión, debería ser casi que una pregunta de antonomasia. Es decir, no podríamos hablar de diseño de futuros sin tener sostenibilidad e innovación. Y yo incluiría otra, ¿cierto? Y es diversidad e inclusión. O sea, no podríamos pensar futuros donde no estemos todos contemplados. Y no lo miremos con la lógica, ay, no, sí, es que las minorías, no. O sea, miremos con la lógica, es que ya estamos. Y si ya estamos, nos tenemos que contemplar, ¿cierto? Y tenemos que mirarnos a los ojos. Adelante, regiones. Hay una pregunta en el chat y dice de Leo Campo. ¿Cuál crees que será el papel de la inteligencia artificial en el diseño de futuro del mundo? Mira, Leo, yo creo que hay dos puntos claves de la inteligencia artificial y me lo planteo mucho desde pues, lo que he hecho, ¿cierto? La inteligencia artificial como medio y la inteligencia artificial pues, o como vehículo que lo facilita y también la inteligencia artificial como stopper y como palos en la rueda. Voy a ir primero por lo positivo. ¿Por qué siento que es positiva la inteligencia artificial? Porque nos va a complementar la creatividad, o sea, nos va a ayudar, por ejemplo, entre este mundo de opciones presentes a generar fábulas, a generar concatenaciones que de pronto a simple vista no vemos. De hecho, ya hay una herramienta virtual en la que uno puede hacer ejercicios de diseño de futuros con inteligencia artificial y tú le dices, ve, haceme 5, ¿cuál es el futuro de los celulares? Y haceme 5 escenarios y eso te lo hace solo, ¿cierto? Entonces, por un lado, yo siento que nos va a ayudar mucho a ver lo que no vemos, a ampliar el espectro, a entender concatenaciones. Pero el mayor riesgo de la inteligencia artificial en el diseño de futuros es que ella aprende de lo que conoce, ¿cierto? De lo que existe y de lo que puede ver desde los datos. Y es usualmente, y está muy comprobado, que tiene unos sesgos muy grandes por confirmación. Entonces, la inteligencia artificial puede ser muy buena para hacer futuros probables, pero yo creo que es en el diseño social y en nosotros como capacidad de crear un mundo mejor, más digno, más incluyente, más accesible, que no podemos solamente pegarnos de lo probable, porque lo que tenemos que hacer en estos diseños es hacernos cargo de lo que nunca nos hemos hecho cargo, hacer que pase lo que sabemos que debe pasar, pero que nunca hemos hecho. Entonces, para mí, creo que tiene esos dos vehículos, Leo, como que nos va a facilitar mucho la vida de los diseñadores como herramienta, pero tenemos que entender que al final la definición no podría ser tomada de ahí porque va a ser una realidad que no nos pertenece. No sé si alguien tiene otra pregunta, si hay alguna otra pregunta en el chat. Esta la dice Lady y es ¿cómo nos vamos? Con la reflexión de la importancia de la ética en el diseño de futuros, ¿qué tanto ese diseño puede llevar a que sucedan cosas que naturalmente no iban a ocurrir? Que en cierta forma se induzca a que suceden cosas acordes a ciertos intereses. Sí, es que lo que hablábamos ahorita, el diseño del futuro es un acto político, ético, ¿cierto? Y que no sería autopoético, ¿cierto? No podemos hablar de autopoiesis en el diseño de futuros porque eso sería lo que, pues, como la deriva.
Entonces es muy importante que nosotros contemplemos desde los impactos qué es esto que nosotros, cuál es este compromiso que estamos haciendo, cuáles son los beneficiados, cuál es el valor compartido que se genera ahí en el fondo. Por eso nosotros no usamos el diseño de futuros para decidir la próxima colección de ropa o decidir el próximo producto. Diseñamos frameworks mucho más generales, unas megas mucho más distantes y mucho más amplias, pero que al final no podemos desconocer que esto tiene que ver con lo humano y con las personas. Tenemos otra de María C. Y es, ¿puede ser la formación en habilidades y competencias diversas un movilizador para atender las incertidumbres en escenarios futuros sobre todas las regiones? Absolutamente. O sea, les cuento, yo soy periodista. O sea, soy periodista, trabajé en publicidad, he hecho dos posgrados, uno en marketing y otro en creatividad, y nunca he estudiado diseño. Y yo creo que eso es lo que de pronto me hace ser buen diseñador, ¿cierto? Voy a estudiar diseño, pero por ejemplo, antes de estudiar diseño me encantaría hacer una maestría en ética aplicada, porque siento que el diseño, hay muy buenos diseñadores, entonces ¿para qué ser otro diseñador yo, cierto? Yo creo que está en la posibilidad de esa variedad, de sentar en la mesa esas voces complejas, de tener ingenieros, pero tener al lado estetas y cuenteros, lo que hace que el futuro sea diseñable y posible. Entonces estoy completamente convencido de que esto no tiene una fórmula, esto tiene un mindset. Es decir, esto no tiene una vez que es que yo voy a ir a estudiar mañana en el CES de tal cosa para volverme diseñador de futuros, no, esto tiene una mentalidad. Ver el presente diferente para entender el futuro de otras formas. Ahí es como lo mejor que pudiéramos hacer. Tenemos otra de Felipe, y es, hoy en día, a pesar de que hay mucha información, en algunas regiones esta es más limitada que en otras. ¿Cómo trabajar en el diseño de futuros cuando no hay tanta información o datos disponibles? Hay dos cosas a tener en cuenta. Una cosa es no tener información de, y otra cosa es no tener acceso a, ¿cierto? Yo entiendo y no creo que es menor los problemas de conectividad y de acceso que tenemos a Internet en las regiones. Pero como les contaba, los mayores diseñadores de futuros pues, que tienen las agencias de diseño en Barcelona, pues, que son referentes, hablan que el mejor lugar para enterarse para el diseño de futuros es Instagram. Lo que pasa es que a veces como que sentimos que lo único serio es lo que tiene firmado por el Banco de la República o que está en una base de datos indexada. Entonces yo creo que hoy en día para las regiones es más fuerte el problema de que están más conectadas con el mundo a través de estas herramientas que con ellas mismas sobre los datos disponibles. Entonces yo creo que el riesgo en la región para el diseño de futuros podría ser embelezarse con presentes que no los representan. El problema en la región es la necesidad de conocerse tanto o más a ellas mismas. Por eso digo que es la diferencia entre conectarse con o acceder a. O sea, y siento que ese es el reto más grande. Como misma región, entendernos tanto, entender lo que nos pasa, que podamos diseñar futuros en el que sí pertenecemos, no futuros de ideas calcadas, pues porque es que gracias a eso es que hoy en día, pues toda la gente en Asia usa cremas para blanquearse, toda la gente en África usa pelucas, ¿cierto? O sea, como que estar desconectado del conocimiento del territorio y del presente del territorio es lo que nos incita a buscar o a idear futuros que no nos pertenecen. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Esto es algo pues que seguiremos rodando. Espero que esta conversación de futuros no se quede acá, que cada vez desde la caja y desde los equipos estemos más comprometidos en crear estos futuros posibles. Ya saben que en el Servicio de Empleo Confama tenemos una capacidad instalada, un equipo de diseño que puede ser mentor para lo que necesiten y gracias por seguir tejiendo el futuro, que como dicen Juli, Mai y Meli, es hoy. Es decir, no, ya estamos tarde. Gracias.